viene a ser como en concreto el cambio de dueño de la empresa, pero no un cambio de empresa. ¿Qué quiero decir? Pueden estos terceros ofertar la compra de una participación societaria o de acciones de la empresa para desde esa posibilidad ofrecer una modalidad de pago de los créditos que están en discusión y en conflicto con el deudor. Así que básicamente es eso de lo que trata. También siempre se ha hablado si es constitucional o no, inclusive la posibilidad de la intervención de un tercero que termine quedando como nuevo dueño de la empresa. La respuesta que se ha dado jurisprudencialmente, yo comparto, es que es constitucional, porque no tenemos que olvidar, como dije hace un tramo, en el tramo inicial, que esta decisión de presentarse en concurso preventivo, valga la redundancia, es una decisión que toma el órgano de administración, la presenta el órgano de representación y ratifica su continuidad a la Asamblea. Dentro de ese contexto deberían tener en presente que puede darse esa situación, que se llegue a esa instancia donde aparezca un tercero que compre determinada cantidad de participación societaria o acciones e ingresa como nuevo dueño de la empresa, pero el patrimonio que se sigue afectando para la certificación de créditos es el de la empresa, no es el del tercero ni es una nueva empresa. Bien, entonces, fíjense que esto habilita, si hay un registro, a que se hagan ofertas, para lo cual es necesario designar un evaluador. Ese evaluador generalmente son bancos de inversiones o entidades financieras autorizadas por el Banco Central, o estudios de auditoría con un periodo de observación y una resolución del juez haciendo viable esta situación. Y así llegamos entonces a el término de la existencia del acuerdo que el juez, en una resolución que está contemplada en el artículo 49, hace saber a los acreedores interesados que se llegó a un acuerdo. Este hacer saber abre el periodo de impugnación del acuerdo por causales objetivas, o sea, porque haya habido algún error en el cómputo de las mayorías. No hice referencia a esto, pero porque creo que es bastante sabido. Para alcanzar la conformidad hay una doble mayoría entre capital y cantidad de acreedores que se tiene que obtener, ¿sí? Pero esto es algo que no vale la pena profundizar mucho más en esto, porque obviamente que es claramente significativo para el resultado final, pero quiero hacer más hincapié en cuestiones menos obvias o menos conocidas. Hay un trámite de impugnación para este acuerdo y esta resolución que hace saber el juez, y este trámite de impugnación deriva, si hay, en una resolución, y eso nos lleva a otro tramo decisivo, que es el de la homologación. El eje de la homologación del acuerdo preventivo, más allá de las distintas situaciones causales, es que el juez puede no homologar una propuesta concordataria que haya tenido conformidades si ve una situación abusiva o fraudulenta. Fíjense ustedes la importancia de esta cuestión, y la importancia, me anticipo otra vez más, con lo que vamos a hablar en este tramo final del acuerdo preventivo extrajudicial. La situación entonces, les decía, que el magistrado puede dejar de lado para homologar el acuerdo son el abuso, que es la posición dominante del deudor para con determinados acreedores, en donde pueda haber justamente una desnaturalización sin razonabilidad de la propuesta alcanzada para determinado pago de determinados créditos, o el fraude. El fraude está sí ya más ligado al dolo, porque tiene que haber una actividad específica donde, por medio
ardid se busca eludir el cumplimiento de un precepto legal obligatorio ocultándolo. En estas situaciones, entonces, el juez, más allá de que se hayan obtenido las conformidades, puede no homologar el acuerdo. Ahora, vuelvo a decir, por lo acotado también del tiempo, es una noción de una gran significación. Supongamos entonces que, para poder seguir avanzando en la exposición, el acuerdo se homologa. Esta homologación del acuerdo, entonces, debe contener las medidas de ejecución tendientes a su cumplimiento, lo cual en definitiva aquí hay una cuestión de técnica legislativa que tiene que ver con que esto es más que obvio y ya se tuvo en cuenta a la hora ya mismo de debatir las distintas propuestas que se haya formulado el deudor a sus acreedores para cómo cumplirlo. Pero se liga a que tiene que ver, por ejemplo, mantener la división general de bienes, constituir alguna garantía para cumplir estas obligaciones, o realizar depósitos o transferencias para hacer los pagos. A eso se refiere la noción de las medidas para la ejecución que garanticen el cumplimiento. Artículo 54, dato no menor, los honorarios. Los honorarios de los letrados intervinientes tienen que estar regulados en un término no mayor a 90 días, con la significación también, para nada menor, de que su falta de pago habilita el pedido de quiebra indirecta. Los efectos del acuerdo homologado son también importantes porque el artículo 55 habla de que importa la novación de las obligaciones, o sea, la obligación primigenia que cada acreedor reclamó al iniciar el proceso de verificación de crédito ahora se transforma en otra, salvo con las excepciones de las obligaciones del fiador o deudor solidario. Llegamos al artículo 56, donde es importante hacer referencia en cuanto a la homologación del acuerdo que éste se extiende a todos los acreedores concurrentes o no. Se consolida así el pasivo del concursado y también se extiende a los socios ilimitadamente responsables en el caso de que los hubiera. Y aquí, por una cuestión de técnica legislativa también cuestionable, hay dos nociones que quiero hacer referencia. El tema de la verificación tardía. La verificación tardía implica aquel crédito que pueda plantearse por fuera del lapso contemplado de los artículos 32 en adelante y que tiene que sí estar dentro de los 2 años de haberse iniciado el proceso de concursos. Y por otro lado, así como está la verificación tardía, está la pronta verificación, que es cuando el crédito proviene de un proceso de conocimiento en trámite que llega a la sentencia, 6 meses después de que la sentencia quede firme, es el lapso por el cual también se admite quedar incluido al crédito del deudor del caso dentro del acuerdo homologado. ¿Sí? Llegamos así a las últimas nociones de esta parte del proceso concursal que tiene que ver con la conclusión del acuerdo, que es una norma contemplada en el artículo 59 que también tiene su sinrazón, porque en realidad es una conclusión que no concluye. ¿Por qué? Y porque si bien ahí la figura del síndico ya finaliza un poco su actuación primordial, no concluye hasta que, no termina hasta que termina, diría Eliot Ness. O sea, hasta que no está pagado el último cuota del acuerdo concordatario, por hablar de una modalidad, el proceso no concluye propiamente. Ahora bien, eso también implica que aquel decisorio que habla de la conclusión del acuerdo y de la homologación abre otra instancia, que es la de la nulidad del acuerdo, que debe ser planteado dentro de los 6 meses de la homologación y solo contempla que sea por la causal de dolo. El dolo en este caso está más ligado a la exageración de pasivo, la ocultación de activo, o distintas maniobras o ardid para vulnerar, como les decía, un precepto legal que sea imperativo. No quiero dejar de señalar las últimas cuestiones vinculadas a
situaciones que son obvias, que ustedes conocen, pero para la mayor prolijidad posible de esta exposición, es el incumplimiento de ese acuerdo. El incumplimiento de ese acuerdo está ligado a que el deudor no cumpla las obligaciones contraídas, no concrete las garantías para el cumplimiento de esas obligaciones, o que el propio deudor manifieste la imposibilidad de continuar con el cumplimiento. Solo están legitimados para denunciar estas situaciones aquellos acreedores interesados. En definitiva, hasta aquí hemos brindado las nociones ligadas a el concurso preventivo, y a continuación el régimen legal contempla una figura que yo creo que es mi casi principal interés en acentuar, que es la del acuerdo preventivo extrajudicial. El acuerdo preventivo extrajudicial, que está contemplado en los artículos 69 a 76 de la Ley de Concursos y Quiebras, es una figura que yo creo en lo particular va a haber que tener muy presente, ¿sí?, en esta etapa que nos toca, reitero, transitar en el sentido económico, como un instrumento que puede ser de mucha utilidad para que ustedes lo consideren y lo evalúen a la hora de dar una consulta a quien se acerque con toda esta problemática. ¿Por qué? Porque está muy acentuado la noción de naturaleza contractual. En realidad es un contrato plurilateral, complejo, donde hay una autocomposición activa y pasiva de un deudor, donde es básicamente extrajudicial, se acude a los estrados para obtener una homologación que lo haga oponible a todos los acreedores, básicamente quirografarios, pero que también puede abarcar a aquellos acreedores que tengan un privilegio y renuncien al mismo. Y también no tiene el fuero de atracción, no tiene el proceso de verificación, no interviene un síndico. En definitiva, inclusive la noción de cesación de pagos se suma a la de el deudor que se encuentra en cesación de pagos con dificultades económicas o financieras de carácter general. Quiero decir con esto, le da mayor amplitud a este instrumento para aquel que, en este caso concreto, donde hay una pública y notoria imposibilidad de ofertar bienes y servicios, de colocar a alguien ante esa forzosa imposibilidad de acudir a esta vía y obtener una más económica y rápida solución a su situación para tratar de salir de ella en una recomposición de su situación patrimonial con sus acreedores. Yo no estoy promoviendo por esta vía que los créditos laborales, con toda la significación que tienen, renuncian a sus privilegios, cosa que también está bastante discutida, pero también hay que tener una mirada en donde, por eso, en este caso esto es una exposición unidireccional, y me falta el enriquecimiento que me puedan aportar ustedes desde su profesión y de las realidades que a mí, evidentemente también, no cabe duda, se me escapan en algo. Pero, si uno advierte que lo mejor que puede ocurrir es equilibrar en una situación de crisis económica que todos los especialistas señalan como que va a ser la más importante de la historia de nuestro país, buscar una coincidencia forzada por las situaciones externas de la pandemia entre el que detenta una actividad comercial, una pequeña empresa, etc., y sus fuentes de trabajo, permitiría obtener una más rápida salida de una situación y además más económica. Primero, porque los acreedores que
siempre va a seguirse manteniéndose esta doble noción de mayoría de capital y de acreedores, pero sí se resguarda también posibles aventuras que también en esta sociedad en la que vivimos no podemos soslayar como posibilidad. Los deudores tengan que denunciar la totalidad de sus acreedores. Eso tiene que ir con firma certificada, con una opinión contable de un profesional de la materia de contabilidad, donde de alguna manera justifique que ese crédito existe y tiene visos de autenticidad, y desde allí publicar por edictos esta presentación y obtenerles las conformidades necesarias desde un contenido muy amplio, tal es así que el artículo 71 hace referencia a la libertad de contenido. Fíjense que en este caso las partes pueden dar al acuerdo el contenido que consideren conveniente a sus intereses y es obligatorio para ellas, aun cuando no obtenga obligación judicial. Aquí la noción del artículo 52, inciso cuarto, que coloca al magistrado en la posibilidad de, por abusivo o fraudulento, no aceptar una propuesta concordataria, no estaría presente. El límite al contenido contractual de este contrato, reitero, plurilateral y complejo, sería la moral o el orden público. En un ejercicio responsable de estos instrumentos, aportaría, sin duda, una salida interesante, por lo menos de analizar, donde los requisitos para la homologación, vuelvo a decir, es obviamente también hacer un listado de los juicios o procesos en trámite o con condena no cumplida, pero también, básicamente, dentro de los sujetos que pueden estar incluidos dentro del acuerdo preventivo extrajudicial, fíjense que en los autores doctrinarios más destacados han hecho referencia a que pueden ser aquellos sujetos que tengan obligación de llevar libros de contabilidad, los que no tengan obligación, los que aún teniendo obligación no lo lleven en debida forma. Todo esto apunta justamente a esa amplitud que se propone para quien acuda a este instrumento a los fines de obtener una más pronta y económica recomposición de su situación patrimonial. Tal es así, incluso esta parte por ahí no le va a gustar mucho, pero bueno, es que los abogados y sus honorarios no están en relación con el patrimonio del que se está hablando, sino con el mérito de su labor. De todas maneras, también para ustedes, esta circunstancia no tendría que ser algo visto con tanto disfavor, porque ustedes podrían destacar la importancia de su labor en cuanto a esta pronta y económica solución para no ver desmerecida su actividad profesional. En síntesis, porque yo creo que ya voy llegando a la hora de exposición y no quiero saturarlos, este acuerdo también tiene los efectos de ser oponible a todos los acreedores, incluso a los que no participaron. También se aplica la noción de novación para las deudas que obtengan una conformidad en estos términos. No necesita, una vez homologada una resolución que haga referencia a que se lo tenga por concluido, e inclusive puede acudir al acuerdo preventivo extrajudicial aquel deudor que su concurso por el artículo 30 tuvo algún defecto que le impidió que pudiera darle continuidad y se le prohíbe durante determinado lapso presentar un nuevo proceso concursal, o aquel deudor que también, salido de una situación de quiebra, pueda acudir aún a este acuerdo preventivo extrajudicial.
En definitiva, como cierre, lo que yo quiero destacar, habrán advertido que prácticamente las referencias que hice a la quiebra como liquidación del patrimonio del deudor insolvente para el distribuido de su producción entre los acreedores verificados, me parece que nos lleva a una situación que compromete la continuidad de las relaciones laborales, compromete la continuidad de la actividad empresaria de alguien que necesita de su correcto ejercicio de la actividad para generar ingresos para subsistir. Y vuelvo a decir, me parece que es hora de reflexionar nuevamente desde esta situación con una mirada creativa y audaz, tanto las nociones del concurso preventivo como en especial la del acuerdo preventivo extrajudicial. Yo en mis 30 años de ejercicio dentro del Poder Judicial, en La Plata vi una sola vez un acuerdo preventivo extrajudicial, pero fue muy exitoso, muy rápido, muy económico, y me parece que en este tiempo, donde este régimen legal que tuvo mucho auge lastimosamente en la segunda mitad de la década del 90 y en la primera mitad de la década del 2000, nos exige a todos una labor colaborativa en aportar ideas, y donde yo quería acudir a esta vía para hacerlo con ustedes humildemente desde esta función, para, vuelvo a decir, en otra ocasión que podamos hacerlo en una forma que no sea así unidireccional, enriquecernos mutuamente con estas análisis y profundizaciones. Muchas gracias.